Bueno, hay de discursos a discursos. Apenas hace algunos días aquí abordamos amplísimamente el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que causó un impacto mundial. Un tipo de discurso, una pieza discursiva de alto calado muy importante, realizada y presentada en el Foro Económico de Davos o de Davos. Este discurso, bueno, pues es un discurso que nos está diciendo que no estamos frente a una transición, sino frente a una ruptura. Y es un llamado a las potencias medias para que se organicen y para que tengan una postura frente a lo que es pues la presencia dominante de los hegemones, digámoslo así. Y lo que dijo Carney, bueno, pues significó una materia prima para discutir ampliamente dónde estamos parados en este mundo. Esta frase que incluso recientemente retomó el propio secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, eso de que si no estás en la mesa, pues entonces formas parte del menú, en pocas palabras. Bueno, este discurso de Carney es muy importante y ahora hay que detenernos en otro discurso que también es un discurso de muy alto impacto, que está generando una reacción internacional muy relevante por tratarse ni más ni menos que del secretario de Estado de los Estados Unidos, que articuló un mensaje respecto a la postura estadounidense sobre este orden mundial, digámoslo así. Marco Rubio habló de migración masiva, que no es ni ha sido una preocupación marginal con pocas consecuencias. Está hablando de la migración masiva como algo que está transformando y también dijo desestabilizando a las sociedades de todo Occidente. Marco Rubio también ha dicho que se deben controlar las fronteras nacionales, que la idea de un mundo sin fronteras no va más, que no es algo que se deba alimentar, que no es una idea que deba ser compartida. Y dice Marco Rubio en este importante discurso en Múnich, Alemania, que no se trata de odio, sino de un acto fundamental de soberanía nacional, y pone ese dedo en esa llaga. Habla también de una época, de una época en la que se anuncia el fin de la era transatlántica. En pocas palabras, habla Marco Rubio de que no busca Estados Unidos, y esto es muy importante mensaje, no busca Estados Unidos separarse de Europa. El mensaje que les dejó a los europeos Marco Rubio en este mensaje es: no buscamos separarnos de Europa, buscamos revitalizar una vieja amistad y buscamos la renovación de la mayor civilización en la historia humana, en pocas palabras. Déjeme recuperar estos fragmentos, algunos fragmentos de lo que dijo Marco Rubio en este mensaje, en esta conferencia de seguridad realizada en Múnich, Alemania. Estamos hablando de la conferencia de seguridad que pues atrapó la atención precisamente por el mensaje del representante de los Estados Unidos, del señor Marco Rubio, como secretario de Estado de la Unión Americana. Aquí parte de sus palabras. La migración masiva no es, ni ha sido, una preocupación marginal con pocas consecuencias. Fue y sigue siendo una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades de todo Occidente. Debemos controlar nuestras fronteras nacionales. Controlar quiénes y cuántas personas entran en nuestros países no es una expresión de xenofobia, no es odio, es un acto fundamental de soberanía nacional. Así que, en un momento en el que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. No buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo en un discurso que es de unos 20 minutos o más, pero seleccionamos estos fragmentos y le aprecio mucho al embajador Jorge Álvarez Fuentes, a quien le aprecio su presencia porque, pues, como experto en temas internacionales, como integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, además de profesor de la Universidad de las Américas en Puebla y además de una larga trayectoria diplomática,
Muchas cosas que decir, Jorge, seguramente de este discurso que sin duda debe ser analizado. Bienvenido al programa, Jorge. Gracias por estar aquí, embajador. Gracias, Carmen. Muy contento de estar esta mañana sobre un tema que, como tú bien has destacado, es un discurso que marca importantes puntos sobre la agenda internacional, sobre todo en contraste con lo que había sido el discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado, a cargo del vicepresidente Vance. Creo que lo primero que hay que destacar es que el discurso de Rubio es un discurso mucho más diplomático, ciertamente, mucho más conciliador y que contribuye a construir bases entre los aliados del Atlántico Norte. Por lo tanto, es muy relevante los señalamientos que has hecho y los fragmentos que has presentado al auditorio. Estamos frente a este discurso y yo me permití contrastarlo con el discurso de Carney en Davos, desde luego, porque son los dos grandes discursos ahora. Tenemos estos dos grandes discursos a nivel mundial para discutir, para analizar dónde está parado el llamado orden mundial, cuáles son las directrices y la noción geoestratégica del planeta para efectos prácticos. ¿Dónde estamos parados si analizamos una cosa y la otra? Yo creo que si contrastamos los dos discursos y vemos lo que ha venido ocurriendo en estas primeras semanas, en este par de meses que lleva el 2026, es que estamos efectivamente en una nueva era geopolítica. El orden internacional que conocíamos ha llegado a su fin o está terminando y no está todavía claro hacia dónde apunta. Y los discursos tanto del primer ministro Carney como del secretario de Estado tratan justamente de indicar algo que creo es cada vez más evidente. Estamos en una era en donde estamos en las nuevas reglas de las grandes potencias. Por eso también el primer ministro Carney subrayaba la importancia de las potencias intermedias y lo que las potencias intermedias tienen que hacer frente al juego geopolítico, geoeconómico y geoestratégico en la que están enfrascados Estados Unidos, China, Rusia, la India y la propia Unión Europea. Por eso el discurso en Múnich es también muy relevante. Antes de sacar conclusiones, yo creo que el discurso de Rubio es una muestra del momento en el que nos encontramos. Y creo que los Estados Unidos están mandando una clara señal de que quieren que la Alianza Atlántica, que es una alianza fundamental para la seguridad internacional, se revitalice en los términos del propio Rubio. Y entonces buscar en ese sentido sentar las bases, aunque el discurso, hay que decirlo, es más importante en el tono y en los alcances que en la sustancia. No vino ciertamente a decirles a los europeos, Marco Rubio, algo que no supieran, sobre todo después de un año de enorme desconfianza. ¿A raíz de qué? A raíz de los aranceles impuestos por la administración Trump, los amagos y las amenazas sobre Groenlandia y el hecho de que Rubio lo haya dicho con todas sus letras. Es con ustedes, idealmente, pero si no, nosotros por nuestra cuenta queremos construir un futuro donde sea el siglo de Occidente. Y en ese sentido, muchos de los elementos constructivos del discurso son, por eso, particularmente relevantes. Pues estamos sí, embajador, frente a una circunstancia de esta naturaleza. Y sí, ciertamente es un discurso muy distinto en la forma, en el ánimo al que tuvo lugar el año pasado, como dices, con J.D. Vance. Y también es distinto al tono y la agresividad contra Europa de lo que vimos en el texto de los llamados prolegómenos
de la doctrina Monroe que lanzó Donald Trump, en donde, bueno, señalaba ya que prácticamente iba a desaparecer Europa, en pocas palabras, ya la declaraba ya inviable, en pocas palabras, ¿no? Ya Europa está, Sí. ¿no? Entonces es un contraste importante dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo creo que además hay que ser claros en el sentido de que el gobierno de Trump no es un gobierno monolítico, ninguno lo es, pero ahora se muestra más claramente y bueno, Rubio ocupa una posición como secretario de Estado muy relevante y cada vez vemos que la ejerce de manera más activa y de manera más afirmativa. Y efectivamente, pues plantea para los europeos una perspectiva que puede ser mucho más determinante en estos momentos. Porque claro, el elefante en la sala en la conferencia de Múnich es la guerra de Ucrania. También la competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Rubio haya pronunciado este discurso es en sí mismo importante, pero también contribuye a poder determinar cuáles pueden ser algunos de los pasos y las acciones. Y bueno, hay que poner también esto en contexto. Ahora, el día de hoy, hay negociaciones en Ginebra, una sede clave de Naciones Unidas, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Ahí, por supuesto, falta alguien en la mesa, que son los europeos. Entonces, habrá que ver si las palabras pronunciadas el sábado se van traduciendo en hechos esta semana. También hemos visto que ha habido un cambio, por lo menos en la intensidad en relación a la disputa planteada así por Groenlandia como un eslabón clave de la seguridad para los Estados Unidos, porque ha habido una negociación entre Estados Unidos y la OTAN. El secretario general de la OTAN no se conocen muchos detalles, pero a lo que quiero referirme es que tanto en la sustancia como en el contexto, las cosas se están moviendo y es importante que Estados Unidos en ese sentido vaya planteando algunas cosas que pueden trazar una ruta. No es una ruta distinta, es la ruta trazada por Trump. Y Rubio deja claramente establecido que la última palabra la tiene Donald Trump. Sí. Y eso no nos podemos engañar. Entonces, el hablar de trabajar juntos, el hecho de que compartan una civilización, yo puedo tener mis reservas y la visión histórica que ofrece Rubio no tiene de alguna manera una carga excesivamente colonialista. La tiene, en mi opinión. Pero yo creo que lo que es importante es que en este momento, cuando Europa tenía enormes aprensiones y preocupaciones de cómo iba a caminar, el discurso de Rubio por lo menos da la vuelta a la tuerca, cambia el tono, introduce algunos elementos, aunque siga habiendo elementos preocupantes. Tú destacabas, por ejemplo, la visión ultra soberanista en relación a las migraciones y a ver a las migraciones como una crisis existencial para las sociedades occidentales. Es una visión enormemente cerrada, muy conservadora y que tiene también consecuencias de distinta naturaleza. Pero yo creo que en ese sentido es importante que se haya dado el discurso y que del discurso continúen algunas acciones, algunas decisiones que contribuyan efectivamente a disminuir, reducir las tensiones en esta nueva era geopolítica en la que está en juego
y Estados Unidos todavía parece no estar en sintonía con que hoy estamos en un mundo multipolar y no en un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos. Ni más ni menos, pues ese es el tema principal, el tema que estamos aquí viendo, bueno, varios ángulos, varias aristas, y sí, efectivamente, con el tema de la migración, lo dice de otra manera, pero lo dice, al final de cuentas, lo dice de una manera mucho más apropiada, digámoslo así, pero al final de cuentas es algo en donde está colocando, como tú dices, como una circunstancia existencial para Occidente, el tema de las migraciones masivas, y lo que está es haciendo un llamado a los europeos para controlar nuestras fronteras nacionales. Ese es el mensaje. Controlemos nuestras fronteras nacionales y decidamos quiénes entran a nuestros países, porque esto dice no es xenofobia, no es odio. No es xenofobia, no es odio, es un acto fundamental de soberanía nacional. Este es su mensaje, uno de los puntos principales. Interesante que a dónde va Marco Rubio después de Múnich, va a los dos países europeos que son los aliados más cercanos de la administración Trump en lo que se refiere justamente al tema de las migraciones, que son Eslovaquia y Hungría. Va a haber Fico, al primer ministro Fico, y al primer ministro Orbán, que por cierto tiene elecciones en unos días, y justamente va en ese sentido tratando de desmontar ese discurso que durante mucho tiempo prevaleció de la apertura de las fronteras, de que el libre comercio se traduciría en un avance de toda la humanidad, y aquí lo que se señala es la particularidad de los riesgos de esta época, que, vuelvo al caso del primer ministro Carney, decía, no es una transición, estamos en un momento de ruptura, estamos en otra era de la humanidad, en otra época. Lo que ya hemos subrayado en otras ocasiones, Carmen, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y esto que acabamos de ver ocurriendo en la conferencia de Múnich, que además es el foro más importante en términos de seguridad internacional, cuando vemos además cómo han ido exacerbándose, profundizándose, extendiéndose los conflictos. O sea, hay que recordar a la audiencia, o sea, cada semana en la invasión de Rusia a Ucrania mueren entre 7 y 8 mil efectivos. O sea, el costo de la guerra es colosal. Entonces, en ese sentido, es importante este momento tomarle el pulso al mundo, y el discurso de Rubio es una muy buena muestra de cómo los actores, sobre todo los protagonistas, están justamente empeñados en tomar los signos vitales del cambio de época y tomar decisiones que conduzcan efectivamente a soluciones, habiendo dejado de lado las Naciones Unidas. En el discurso de Rubio quedan muy de lado. Prácticamente afirma que podrá haber colaboración internacional, cooperación internacional, sí y solo sí, si deciden los países poderosos y responde a sus intereses soberanos. Pero en ese sentido, creo que es importante que en México también tomemos clara conciencia de qué es lo que está en juego, porque estamos nosotros también implicados en este nuevo o estos nuevos escenarios geopolíticos. Lo vemos en relación a Cuba, lo vemos en relación a Venezuela y en general al hemisferio occidental, a las Américas, y en ese sentido es importante hacer este tipo de análisis. Coincido contigo y creo que es muy importante tu presencia, por eso te apreciamos mucho que estés aquí, embajador Jorge Álvarez Fuentes, porque son asuntos de enorme importancia que están sucediendo y que son las grandes definiciones, y en nuestro caso México, bueno, tenemos que preguntarnos en qué parte de este rompecabezas nos toca estar y de qué manera, sobre todo, como tú dices. Elegir el lugar en el que queremos estar, tomar las definiciones
y hacer las acciones que permitan ubicar a México hoy en el mundo presente, en febrero de 2026, porque efectivamente ya no solo en la, digamos, en la referencia metafórica, que si no quieres, si no estás en la mesa, estás en el menú, la idea es no ser un país que quede en una condición secundaria, marginada, y ser un actor de reparto, sino ser un actor que toma acciones siendo el vecino y socio de los Estados Unidos y siendo un país de múltiples pertenencias. A ver, Entonces, sí. si nuestros intereses están, digamos, claros, pues esos intereses se tienen que traducir en una acción o una serie de acciones de política exterior. Bueno, es que tocas un punto centralísimo porque como embajador y como experto en temas internacionales, ya que tocas ese punto, ¿qué tendría que estar México haciendo específicamente para ser parte de la mesa y no del menú? ¿Qué tipo de postura, sobre qué temas, de qué manera en un contexto como este? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo como país para estar en un lugar o en otro, para estar en el menú o para estar en la mesa? Yo creo que en México estamos haciendo algunas cosas y otras cosas no las está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pensemos por un momento hoy en el caso de la cadena productiva y la cadena de valor que tiene que ver hoy con lo que es la transición no solo energética, sino el nuevo orden digital. Me refiero al conjunto de los minerales que tienen un valor crítico o estratégico. Acabamos de participar en una reunión en la que estuvo el secretario de Economía y somos ciertamente parte de los esfuerzos de varios países para atender eso, porque claro, hay diferencias en ese sentido respecto de las cadenas de exploración, explotación y procesamiento de esos minerales, que encabeza China, entre otros. Entonces, en eso, qué bueno que estamos, pero nosotros estamos hoy en la discusión sobre la migración internacional. Yo creo que no. Yo creo que nosotros nos hemos reducido en nuestra acción a ser colaboradores en la contención de la migración que pasa por México. Pero hasta hace no mucho México tenía una voz y un liderazgo en términos de una migración ordenada, segura y regular. Hoy aquel pacto nos puede parecer una quimera, pero hoy participar en los temas de migración, en los temas de lo que hoy es la transformación geoeconómica en el mundo, teniendo presente que no todo está en juego en las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos, pero que nuestro destino está vinculado a los Estados Unidos en términos muy amplios. Entonces, yo creo que efectivamente, para no estar en el menú, sino estar en la mesa, hay que participar. Digo, la participación en la propia conferencia de Múnich, bueno, qué bueno que fue el subsecretario de Asuntos Multilaterales, pero espero que haya habido otros integrantes de una delegación, entre otros, de los responsables de la seguridad internacional y de la seguridad nacional en México. Yo veo ahí un elemento muy contrastado, Carmen. Acciones quizás limitadas, reducidas, frente a una falta de visión. Yo creo que hoy el mundo reclama no otra cosa, sino una visión de 360 grados, y en ocasiones yo advierto que la política exterior de México padece de miopía. Miopía, embajador. Bueno, déjame cerrar esta conversación que te aprecio muchísimo, preguntándote qué expectativa tendrías de la respuesta de Europa frente a este discurso de Marco Rubio, que
que es, como bien comentas, un discurso con otro tono, un discurso donde no está hablando en términos de confrontación con Europa, está hablando en términos de una vieja amistad y está hablando en términos de renovar la mayor civilización de la historia humana, en pocas palabras. En ese tono, la respuesta o la reacción de Europa tendría que ser de cierto tipo. ¿Qué podría ocurrir después del discurso de Marco Rubio en Múnich, Alemania? Yo creo que de la buena recepción que en general ha tenido el discurso, va a venir en estos próximos días y semanas seguramente una enorme valoración y una evaluación de cómo Europa debe actuar en estos momentos. Manejarse en términos de una cierta autonomía estratégica frente a las claras líneas de liderazgo y de un camino trazado por Trump, pero también respecto de las otras instancias en esta nueva época y en esta era donde las reglas las están fijando o las están determinando las grandes potencias. Entonces, Europa va a recalibrar sus relaciones con Estados Unidos. Pienso yo que el discurso va a ser un incentivo para recalibrar, recalcular las cosas desde Bruselas, desde la OTAN, desde los países europeos, que por cierto tienen sus diferencias. No es lo mismo lo que piensa el primer ministro, el canciller alemán, que el presidente Macron. Entonces, poner la casa en orden, trabajar de esa manera y también frente a otros protagonistas, entiéndase China, entiéndase la India. Entonces, eso pensaría yo es lo que sigue en este momento, pero también planteándose cuál es la aportación, cómo puede Europa conducirse teniendo una guerra en el espacio europeo como es Ucrania y teniendo Europa una responsabilidad histórica. Pensémosla no solo de Estados Unidos a Europa, sino de Europa hacia Estados Unidos, y en ese sentido, si la visión de un nuevo siglo occidental y una nueva era de la civilización occidental es incluyente o excluyente. Y yo creo que ahí los europeos tienen, porque además, pues hay algunos temas que están claramente sobre la mesa y que ni siquiera figuraron en el discurso. No aparecen los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, nada de eso. Y eso es un baluarte que Europa tiene un capital y una responsabilidad histórica. Ni duda cabe. Pues, embajador Jorge Álvarez Fuentes, muchísimas gracias por estar aquí prestando tu inteligencia para analizar este discurso y el contexto en el que se da este discurso de Marco Rubio en Múnich, Alemania, y todo lo que nos has contado. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo y seguimos hablando. Un fuerte abrazo, gracias y muy buenos días a todos. Buenos días, gracias. Buena semana para ti. Bueno. Lo mejor de Aristegui Noticias.